Hola amigos, muy buenas noches. Will Anderson Guevara Díaz, especialista en medicina interna e infectología, su humilde servidor. Deseo que el Señor Jesús vele por la salud e integridad de cada uno de sus hogares y los respalde diariamente en su ejercicio profesional. Hoy quiero traerles un tema que he titulado Diagnóstico de COVID-19, interpretación para clínico. Realmente está diseñada para todo el personal de salud. Lo que quiero es tomar decisiones en virtud a una racionalidad con la evidencia disponible. Nosotros sabemos que en esta crisis lo más importante es tomar buenas decisiones y esas decisiones deben estar acompañadas de algo que tenga evidencia, así no sea la mejor. Así que hoy voy a hablarles un poco de diagnóstico para COVID-19. Lo primero es mencionarles al virión responsable de esta pandemia. Este es el virión, bastante simple en su forma, como la gran mayoría. En enfermedades infecciosas usualmente solemos decir que todo lo simple guarda una complejidad inmensa. Este es el virión de el SARS coronavirus 2 o del COVID-19, compuesto por un RNA que se encuentra protegido por una nucleocápside. Esta nucleocápside tiene en sus partes externas una proteína de membrana y además de eso lo que denominamos la proteína spike. De esto van a oír ustedes de manera muy frecuente porque es principalmente la diana en la que se está estudiando la generación o la producción de una vacuna que sea efectiva. Pero además de eso, porque la proteína spike en cuanto a la fisiopatología es muy importante y ustedes verán por qué. Hay una proteína de envoltura y pues ya el RNA que se encuentra internalizado. Esta es la fisiopatología y fíjense ustedes que aquellos viriones que usualmente no encuentran o son bloqueados, ¿verdad? En el anclaje a su receptor específico no pueden internalizarse en la célula. Aquellos viriones que sí encuentran a través de la proteína spike y el receptor AC2, bastante común en el árbol respiratorio y además de eso en algunos sistemas como el sistema cardiovascular, eh, se ancla y hace que el virus sea internalizado a través de un proceso de invaginación. Cuando esto sucede, se abre la nucleocápside y deja expuesto las hebras de RNA que junto a el citoplasma de la célula van a entrar en el aparato de Golgi y a través de las proteasas específicas, en este caso la transcriptasa inversa y además de eso las polimerasas van a ser internalizadas para generar moléculas de DNA que se puedan unir al DNA de la célula específica y luego de eso la célula comienza a trabajar de forma autónoma para el virus, generando mucho material entre el cual está el RNA que nuevamente va a ser a través del proceso opuesto de lo que pasó acá, que fue la internalización. Acá va a generarse una nueva partícula viral que va a ser evaginada lanzándose al exterior de la célula y replicando el mismo proceso en cada uno de los receptores específicos. Eso es la fisiopatología a grosso modo. Así que existen dos métodos principales para el diagnóstico de COVID-19. Yo voy a ir como el dermatólogo al grano. Lo primero es la PCR en tiempo real y lo segundo es el inmunoensayo basado en antígenos y anticuerpos. La PCR es el gol estándar en este momento ante la muy segura imposibilidad de poder cultivar el virus. Aunque hay unos cultivos específicos en los que el virus puede crecer, esto es bastante difícil en la práctica. Así que constituye la PCR el diagnóstico de certeza o el gol estándar porque está identificando el genoma del virus. Ya ustedes van a ver cómo. Y lo otro es un diagnóstico que es un diagnóstico que puede hacerse de forma indirecta encontrando los anticuerpos que son generados a través de nuestro sistema inmune o los antígenos del virus, ¿verdad? En unas fases iniciales de la infección. Así que estos son los dos métodos principales de diagnóstico. PCR, que va a la identificación molecular, e inmunoensayo, que va a la identificación de anticuerpos y antígenos específicos del virus. Lo primero que voy a tocar es el PCR, el procedimiento por el cual
nosotros montamos una PCR, está aquí resumido, voy a tratar de ser muy explícito con ello. Amplificar pequeñas muestras de ADN en grandes cantidades que se detectan y analizan, ese es el deber ser de la prueba. En esta prueba lo primero que nosotros debemos generar es ADN complementario, pero recordemos que nuestro virus es un retrovirus, o sea que sintetiza ADN a partir de ARN. Para eso necesita un proceso que se llama retrotranscripción a través de una enzima específica que se llama la transcriptasa inversa. Para ello genera ADN complementario y la PCR en firme comienza con la adición de secuencias cortas de ADN conocida como cebadoras. O sea, lo que estamos es de forma artificial representando el proceso que pasa en la célula pero a nivel de laboratorio. Luego de eso generamos por interacción de una polimerasa, que es una enzima específica que cumple la función de fotocopiadora molecular, extendiendo la secuencia y produciendo una cadena completa y complementaria. Aquí les voy a traer una imagen que me lo puede resumir. Esto se da a unas temperaturas específicas, por eso aquí está enfrentada esta línea con temperaturas a diversos grados. Y lo que se hace es el ADN complementario, desnaturalizarlo a través de calor y luego de eso empezar a separar las fibras para internalizar con las enzimas que les mencioné, transcriptasa inversa y la polimerasa, unas fibras específicas de ADN complementario que van a empezar a ser escindidas, ¿verdad? Y luego van a generar una imagen en espejo en la que se va a comparar, mejor dicho, la generación del ADN específico, ¿verdad? Del virus para poder hacer un diagnóstico con unos parámetros establecidos. Esto va a terminar siendo una imagen en espejo en la que se compara lo que se generó en laboratorio con el parámetro o el patrón y por supuesto si coinciden, entonces el diagnóstico será positivo. La PCR en tiempo real es el caballo de batalla en el diagnóstico viral, eso está claro. Por supuesto, yo quisiera decirles que va a tener una sensibilidad y especificidad del 100%. Ustedes me dirán, bueno, pero si no se diagnostica desde el punto de vista molecular, entonces, ¿cómo? Si no tiene sensibilidad y especificidad alta. El problema es que este examen es bastante lábil a las condiciones ambientales, en los que influyen una adecuada toma de muestra, un adecuado transporte, un adecuado almacenamiento y que pueden terminar afectando la viabilidad con la sensibilidad y especificidad de la prueba, ¿verdad? El otro, el otro examen por el cual podemos hacer el diagnóstico es el inmunoensayo, que es la producción de anticuerpos o la identificación de antígenos virales específicos. Detectan la presencia de proteínas inmunes específicas. Hay varios formatos, pero esencialmente es un antígeno o anticuerpo inmovilizado en una superficie que se unen a anticuerpos y antígenos específicos del virus en una muestra del paciente afectado. Y aquí hay un ejemplo de ello. Estas son técnicas serológicas diversas en la que lo importante es reconocer que debe haber un anticuerpo que se une a un antígeno específico del virus, ¿verdad? Y que pueden haber unos anticuerpos marcadores que además de eso se van a unir. Aquí me fui al anterior, voy a devolverme, que se van a unir. Y hay varios ensayos, ¿verdad? Está el ELISA, está el de emparedado, está el ELISA por captura, el ELISA simple, etcétera. Y eso va variando un poco. Yo traigo esta diapositiva porque me hace recordar que, por supuesto, en COVID nosotros tenemos unas fases que desde el punto de vista clínico la hemos llamado estadio 1, estadio 2 y estadio 3, pero asimismo va a haber estas mismas fases en cuanto a la generación de anticuerpos. Y ya le voy a hacer una analogía específica. En el estadio 1, que hay una infección temprana, fíjense ustedes que la actividad viral es máxima, pero que en el estadio 2 esa actividad viral empieza a decaer y siendo inexistente prácticamente en el estadio 3, o sea que aquellos pacientes que están en una condición grave es sencillamente generado por una respuesta inmunitaria que produce una inflamación tan severa que condiciona todos los factores asociados en el huésped. Y eso tiene repercusión en la clínica y además de eso en los análisis bioquímicos. En la clínica porque
En el estadio 1 de la infección temprana hay síntomas constitucionales que pueden ser anosmia, fiebre, tos seca, diarrea, ¿verdad? En el estadio 2 porque es la disnea cuando ya empieza a haber una fase pulmonar, y en el estadio 3 porque ya hay sepsis, lesión renal, esto se traduce en disfunción multiorgánica o un SDRA. Y en el análisis clínico, en el estadio 1 podemos encontrar linfopenia, aumento leve de la lactato de deshidrogenasa, del aumento del dímero D. En el estadio 2 o en la fase pulmonar encontramos alteraciones pulmonares visibles en la radiología del tórax, aumento del dímero D, la LDH y las transaminasas, y en el estadio 3 incremento de la troponina, tiempos de coagulación, mejor dicho, todos los datos de disfunción orgánica múltiple. Pero fíjense ustedes que cuando yo hago un paralelo con esta comparación en esta gráfica, encuentro que hay unas fases específicas en las que hay un aclaramiento del RNA del virus, ¿verdad? Con un incremento paulatino de la seroconversión. Entonces yo encuentro que en la fase inicial, que también podemos denominar fase o periodo de ventana, yo tengo un rápido incremento del ARN viral junto con un incremento en los antígenos virales. Por supuesto, aquí el virus se está replicando de forma incontrolada porque el cuerpo todavía no lo reconoce. Esa fase comienza a decaer luego de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Y cuando el ARN viral y el antígeno viral comienzan a caer, empiezan a aumentar la cantidad de IgM que se produce o de inmunidad específica tipo IgM. Aquí comienza nuestro sistema inmune, sobre todo en el lado humoral, a producir anticuerpos que van a opsonizar y que van a alisar el virus, ¿verdad? Y esta IgM colinda con la producción posteriormente de IgG, que va a mantenerse incluso por meses o años después de aclarada la infección. Pero tengo una gráfica que se los ilustra de forma más específica, y aquí tenemos nosotros un periodo de ventana en el que no tenemos todavía una inmunidad específica que se esté produciendo, pero sí tenemos un rápido incremento a nivel de la carga viral y el antígeno viral, que está señalado por esta curva que yo les estoy mostrando acá con el cursor. Luego de ese periodo de ventana, por supuesto, puede haber una fase o un estadio asintomático, que es el que más problemas nos ha dado, y una fase de inicio de síntomas. Pero luego de esa fase tenemos una fase de declive en la que comienza poco a poco a caer el antígeno viral y además de eso el RNA del virus, y comienza la inmunidad a producir IgM específicas junto con posteriormente IgG, con una fase de convalescencia en la que cayó ya mucho más el ARN viral y el antígeno viral, comenzó a caer la IgM y ya es la IgG la que empieza a dejar una inmunidad definitiva. Yo les aclaro, el cuerpo es capaz de aclarar completamente la infección. Esto quiere decir que al término de un paciente con proceso infeccioso por COVID, al término de su fase de convalescencia, va a estar con el virus completamente aclarado y con una inmunidad que lo va a acompañar incluso durante años. Aquí en esta tabla ustedes tienen los significados clínicos dependiendo de las fases. Esto se lo puedo pasar posteriormente si es del gusto de cada uno de ustedes. Ahora bien, de acuerdo a la evidencia, ¿qué deberíamos indicar? ¿Debo indicar una PCR o debo indicar pruebas serológicas? Eso es un pulso bastante importante que vamos a empezar a dilucidar de acuerdo a la evidencia. Y lo primero que quiero mostrarles, siempre procuro mostrar evidencia para que la información que ustedes estén recibiendo tenga por lo menos un sustento académico. Y entonces de Lancet, mejor dicho, lanza este estudio, ¿verdad?, en el que comparan la respuesta de anticuerpos al SARS coronavirus 2 o al COVID-19, ¿verdad?, en este contexto de pandemia. ¿Qué hicieron ellos? Analizaron 173 pacientes, se vigiló la tasa de seroconversión y esto fue lo que encontraron. La presencia de anticuerpos fue de menos del 40%. Estamos hablando de anticuerpos, o sea, serologías, o sea, inmunoensayo. Fue menos del 40% en los primeros 7 días. Ok, eso ratifica lo que acabamos de decir, que cuando recuerden la curva en el periodo de ventana es muy poco probable que yo pueda encontrar anticuerpos. Pero fíjense que fue menor del 40%, o sea que incluso aún en el periodo de ventana yo podría encontrar anticuerpos en los primeros 7 días.
y aumentó rápidamente a 100%, discriminando IgM, que sería el 94.3%, e IgG, que sería el 79.8% desde el día 15 luego del inicio de los síntomas. O sea, que en fases iniciales es menos del 40%, pero en fases tardías aumenta el 94.3%. ¿Sí? La tasa de positividad del ARN disminuyó de 66.7% antes del día 7 a 45.5% durante los días 15 a 39. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues es muy fácil y se los voy a dejar acá nuevamente representado. Que yo encontré ARN viral y antígeno viral en fases iniciales, pero que en fase tardía ya no lo encontré. Así que yo debería saber en qué fase debo enviar una PCR. Y que al mismo tiempo yo encontré serologías positivas no en fases tan iniciales, ¿verdad? Aunque podrían haberlas, eso depende de la respuesta de cada quien, pero esas serologías se incrementaron en las fases de declive y convalescencia. Así que está claro que si yo estoy sospechando de una fase aguda, debería solicitar PCR, pero si estoy sospechando de una fase bastante más tardía, o sea, una fase posterior a la fase aguda, debería solicitar entonces técnicas serológicas que busquen anticuerpos. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora bien, este artículo nos deja algo importante y es, ellos encontraron que la combinación de PCR y serología mejoró significativamente la sensibilidad del diagnóstico. O sea, que yo puedo disminuir tasa de falsos positivos si combino la PCR, que es un diagnóstico molecular, junto con la serología, que es un diagnóstico indirecto. Eso mejoró mucho la sensibilidad del diagnóstico. Este es otro estudio que fue realizado en Guangdong. Es un estudio de investigadores chinos, pero que fue publicado por ICSA. Además de eso, tiene el respaldo de la Universidad de Oxford. ¿Y qué hicieron ellos? Analizaron la cinética de la respuesta de IgM, IgG, IgA en pacientes infectados utilizando ELISA. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los anticuerpos podrían producirse tan rápido como un día después del inicio de los síntomas. Es por eso que yo no podría decirles que está completamente desaconsejado enviar una serología, aunque sea en fases iniciales de la infección. Además de eso, el ELISA detectó más casos que la PCR en el día 5.5 de la enfermedad. Fíjense ustedes qué interesante. O sea que el inmunoensayo, o sea que el método indirecto en el día 5.5 de la enfermedad fue mucho más sensible y específica que la PCR. Bastante interesante. Pero nuevamente ellos comparten algo que ya se los había mencionado en el estudio anterior. La combinación de PCR más ELISA detectó el 98.6% de los casos frente al 51.9% de los casos de PCR sola. O sea, que cuando yo hice PCR sola en este tiempo, el 51.9% de los casos, ¿verdad?, fue positivo. Pero en cambio, cuando combiné PCR más ELISA, el 98.6% de los casos fueron positivos. Se incrementó mucho la sensibilidad de la prueba. Bastante interesante. Pero continuamos. Este es otro artículo de autores chinos que también fue desarrollado, patrocinado por la Universidad de Oxford y que fue avalado por la ICSA. Y en ellos tomaron muestras recolectadas durante los primeros 7 días. ¿Qué encontraron? En la primera semana, 66.7% de positividad en diagnóstico para el PCR y 38.3% para ELISA. O sea que en la primera semana la PCR fue mucho más específica, pero fíjense ustedes que ni siquiera llegando a una sensibilidad esperada, si es un diagnóstico molecular, sino que apenas fue el 66.7%. Y luego encontraron un 38.3% para el ELISA. Pero ya cuando pasa la segunda semana, ya esto se invierte y yo tengo con PCR 54% de diagnósticos alternativos, de diagnósticos positivos, perdón, junto con un ELISA que ya sube a 89.6%. ¿De acuerdo? Se encontró una fuerte correlación entre la gravedad clínica y el título de anticuerpos
más de 2 semanas después del inicio de la enfermedad. O sea, que aquellos pacientes que desarrollaban anticuerpos después de 2 semanas y que tenían ese retardo, tenían más chances de tener gravedad clínica, y este estudio ha sido confirmado con uno que yo en publicaciones anteriores les había mostrado, que hablaba de que hay mayor mortalidad en aquellos pacientes que desarrollan anticuerpos luego de las 2 semanas de la infección. El uso combinado mejoró la identificación de la positividad en las distintas fases de la enfermedad. Fíjense ustedes, y aquí les voy a hacer una analogía. Usualmente para los estudiosos de la Biblia, cuando un apartado se repite varias veces, entonces se le da una validez marcada. Pues eso está pasando aquí. Fíjense ustedes que en los 3 estudios que yo les he mostrado, el uso uno de los hallazgos habituales fue que el uso combinado mejoró la identificación de positividad en las distintas fases de la enfermedad. Ahora bien, este es otro estudio en el que se desarrolló una prueba rápida utilizando técnicas de análisis inmunes de flujo lateral. ¿Por qué? Porque recuerden que para procesar inmunoensayo o técnicas de ELISA, yo necesito primero un equipo especializado. Segundo, una validación pertinente. Y tercero, un personal o un talento humano entrenado. Y eso puede que no esté disponible en muchos de los laboratorios de ciudades pequeñas, ciudades regionales o incluso entornos rurales. Así que se está desarrollando un análisis de flujo lateral que es mucho más sencillo. En este examen se necesitan menos de 15 minutos para generar resultados. Es fácil de usar y no requiere un equipo adicional con una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Los antígenos y los anticuerpos son considerablemente más estables que el ARN. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo transporto mal una muestra, que cuando yo obtengo una muestra inadecuada, o que cuando yo no refrigero bien una muestra, es mucho más probable que se me afecte el diagnóstico molecular que el diagnóstico serológico. Los hace menos susceptibles a que expiren durante el transporte y el almacenamiento. O sea, los anticuerpos, las pruebas que buscan anticuerpos y antígenos frente al molecular. Reduce la posibilidad de falsos negativos. Los antígenos y anticuerpos están más uniformemente disponibles en esputo y sangre, así que aumentan la precisión. Esto es bastante importante. Yo nuevamente voy a hacer un poquito de hincapié en esto porque una de las preocupaciones específicas es que nosotros estamos teniendo con la PCR resultados altos de falsos negativos, y es precisamente por la característica ambiental que puede jugar en contra. Eso no pasa tanto con las pruebas serológicas. Pero además de eso, fíjense que hemos tenido variabilidad en las PCR dependiendo de las muestras, situando variabilidades distintas cuando son tomadas en el aspirado nasofaríngeo o cuando son tomadas de muestras respiratorias del tracto inferior, esto es lavado broncoalveolar. Esa variabilidad afecta el diagnóstico molecular, pero no afecta tanto los diagnósticos serológicos, porque los anticuerpos y los antígenos están más uniformemente disponibles tanto en esputo como en sangre. Eso hace que aumenten la precisión. La mayor ventaja de los inmunoensayos es su capacidad para detectar infecciones pasadas. A diferencia del ARN, los anticuerpos duran y pueden persistir en el torrente sanguíneo durante muchos años después de la infección. Los inmunoensayos, estamos hablando de pruebas serológicas, nos permiten identificar a los pacientes que han tenido COVID retrospectivamente. Ahora bien, el tipo de anticuerpos y sus niveles relativos también podrían usarse para indicar la etapa de infección y estimar el tiempo desde la exposición para el rastreo de contacto. Una vez que el paciente se recupera de la infección por COVID-19, el virus es eliminado, lisado completamente del cuerpo, por lo que el ARN ya no puede ser detectado. No obstante, las pruebas de inmunoensayo también tienen unas limitaciones específicas. Esas limitaciones específicas están dadas por algunas características. La producción de anticuerpos es lenta frente al COVID-19.
Se tasa en 9 días después del inicio de la infección la producción de IgM y se tasa en 11 días luego del inicio de la infección la IgG. Esto, vuelvo y le repito, no contraindica la solicitud de los estudios específicos porque recuerden ustedes que se puede solicitar serología en fases tempranas haciendo diagnóstico combinado con PCR o incluso sola porque hay algunos pacientes que pueden desarrollar anticuerpos en fases tempranas. Recuerden que la cinética es completamente distinto dependiendo de cada uno de los pacientes. La mayoría de los virus provocan una respuesta primaria de IgM en 5 días. Esto no es a favor, esto es en contra porque desafortunadamente la respuesta al COVID es lenta. Esto que les coloqué acá abajo es para que ustedes entren en contexto que mientras nosotros tenemos anticuerpos en 5 días, en COVID la respuesta es mucho más lenta. 9 días y 11 días en promedio en la población. Es poco probable que los anticuerpos frente a COVID sean buenos marcadores de infección aguda, por supuesto. Es que sabemos que no nos van a hacer un diagnóstico completamente fidedigno o con una sensibilidad alta durante la fase inicial, pero aún así los podríamos indicar. ¿Cuál sería la principal utilidad de la prueba de anticuerpos, en este caso las serologías? Miren, el punto más valioso de las pruebas a gran escala es como una herramienta en salud pública. Ofrece una información además valiosa desde el punto de vista clínico. Y yo voy a ratificar esta última porque si yo sé que un paciente me desarrolla anticuerpos tardíos en una fase avanzada de la enfermedad, debo tener mucho más cuidado porque estará relacionando que tiene mucho mayor riesgo de compromiso en su estado general y por ende de muerte. ¿De acuerdo? Ahora bien, les voy a justificar esta primera afirmación de que el punto más valioso es como herramientas de salud pública. Resulta que para tomar decisiones correctas en salud pública, ¿qué han hecho los gobiernos? Se han basado en las estimaciones de las tasas de transmisión, el número de contagiados y las tasas de letalidad. ¿Sí? Pero el problema es que el 80% de los casos son leves o son asintomáticos. Así que ese no es un parámetro que pueda ser fidedigno. Nos plantearía muchas dudas si tomamos esto que es lo que hemos venido tomando. Así que allí el diagnóstico serológico nos da una mano. ¿Por qué? Porque si yo realizo un muestreo aleatorio de anticuerpos del público en general, esto se denomina encuesta serológica, voy a estimar con un grado de certeza mucho mayor los niveles reales de exposición e inmunidad. Tengo cálculos más certeros de transmisibilidad y de índice de reproductividad. Y además de eso, identifico cuáles son las poblaciones de riesgo. Precisamente desde el punto de vista de salud pública, las serologías son supremamente importantes. Amigos, como conclusiones, la combinación de test serológico y moleculares incrementan la sensibilidad y disminuyen la posibilidad de falsos negativos. Las pruebas moleculares son muy útiles en enfermedad aguda, pero conforme avanza la historia natural, pierden capacidad de identificación. La serología es poco útil en fases iniciales, lo cual no necesariamente descarta su utilización en esta fase. Mejora la utilidad de forma progresiva luego de la primera semana de instalada la infección. El retraso en la segunda semana para la producción de anticuerpos se asocia a compromiso clínico y mayor mortalidad. El punto más valioso de las pruebas serológicas a gran escala es como una herramienta en salud pública, por lo antes explicado. La fiabilidad de la muestra es clave y con ello intervienen factores ambientales en el manejo de la muestra y la correcta toma que afectan mucho más a las pruebas moleculares, esto es PCR, que a las serológicas. Muchas gracias y espero pueda serle útil todo lo que he explicado. Que el Señor los cuide y bendiga. Buenas noches.